Oli, bueno, en el día de hoy vamos a hablar, como dice en el título, sobre los seudónimos. Y pues aprovechando que la semana pasada les pregunté qué seudónimos o nombres artísticos utilizaban. En este video vamos a hacer un cambio chiquito, atendiendo algunas de las recomendaciones que ustedes me dieron. Me decían que para cuidar más sus ojitos deberían mejorar la luz. Así que mejor así. Pero lo cierto es que la mejor forma para que ustedes cuiden sus ojitos es dejar de verme. Pero como pueden ver, sus ojitos sí me importan, así que este es el cambio. No parezco las famosas que decía Facebook en los test a las que me iba a aparecer. El problema no era la luz, sino mi cara. Y creo que funciona, me parece que funciona. Y bueno, si no les parece que funciona, por favor cuéntenme y sepan de una vez que tengo a la venta 2 luces caseras que hice yo misma. Ahora sí, entremos en materia. El diccionario define los seudónimos como un nombre que utiliza una persona en lugar del suyo propio. La diferencia entre los seudónimos y los apodos es que normalmente los seudónimos se utilizan en el arte. La verdad, estos nombres o apodos son muy comunes, no es que J Balvin de verdad se llame J Balvin. Aunque es bueno aclarar que el uso de los seudónimos no se limita al mundo del arte. Por ejemplo, tenemos a Platón, que en realidad se llamaba Aristócles y que recibió su seudónimo de Platón, al parecer porque tenía la espalda muy ancha. Asimismo tenemos el caso de Lenin, que en realidad no se llamaba Lenin sino Vladimir. Lo que pasa es que él se cansó que le dijeran que hacía todas las noches la de Vladimir y bueno, prefirió cambiarse el nombre a uno que no tuviera ningún chiste. Los seudónimos son súper interesantes porque han acompañado a la humanidad durante siglos. Como vamos a ver en el videito de hoy, las razones por las que han utilizado seudónimos diferentes personajes y artistas vienen desde la mercadotecnia hasta la persecución política o la presión cultural. Entonces vamos a tener diferentes ejemplos. Luego vamos a ver algunos de los seudónimos que ustedes me enviaron en la encuesta que hice en Instagram hace unas semanas. Y por último, si el chismecito les pega, les cuento porque este canal se llama Emojiranza o Emojiranza. Carmen Camus Camus nos habla de que los seudónimos no solamente se trata de ponerse un segundo nombre o ponerse un apodito, sino que cambiar el nombre en la antigüedad también estaba ligado a cambiar la naturaleza del ser. Digamos que el hecho de ponerse otro nombre es casi como construirse de una forma diferente. Si nos ponemos un apodo, es como que nuestro apodo dijera más de nosotros mismos, de lo que nuestro propio nombre diría o de lo que una descripción que hiciéramos más detallada pudiese hacer. Más o menos como que si nos ponemos un seudónimo o un apodo, le estamos poniendo un título al libro que sería nuestra propia existencia. Suena chévere. El primer caso que vamos a ver el día de hoy es el de Miguel José Alcrudo Solórzano, quien fue un médico que se caracterizó por escribir artículos de medicina también con el seudónimo de Dr. Rick. En su caso, la motivación de utilizar un seudónimo viene acompañada de la persecución política, debido a que él escribió durante el tiempo del franquismo, cuando la censura era una cuestión muy pesada. El man estaba como entre ser republicano y medio anarco, y pues obviamente tenía, digamos que, mucha presión por parte del gobierno central, que pues era franquista. Miguel José, en su vida de política, participó en el Partido Republicano Aragonés y en el Partido Republicano Radical Socialista. Desde 1914 participó en la masonería y en 1930 se afilió a la CNT junto con su hermano. Ya en 1933 sufre una como de las detenciones más importantes de su historia, debido a que él había participado de un comité que había provocado una revuelta anarquista. Y para 1936 lo terminan fusilando el 30 de septiembre, justamente el día que cumplía 52 años. Otra autora que vamos a ver es también española y su nombre es Mercedes Ballesteros. Nacida en Madrid en el año 1913. Es una de las primeras mujeres en escribir novelas policíacas durante el tiempo del franquismo. Digamos que eso lo tienen en común. Lo del franquismo, ¿no? No lo de las novelas policíacas, porque el médico lo que escribía era artículos de medicina. El seudónimo de Mercedes era Rock Morris. Rock Morris.
En ella nos vamos a extender un poquito más porque digamos que su historia representa bastante de lo que nos gustaría ver al momento de analizar por qué alguien utiliza un seudónimo. Entonces, Mercedes es una mujer que empieza a escribir desde que es jovencita. A los 14 años ya publica sus primeros poemarios. En total publica 2. Luego, más o menos a los 18 años, se casa con un hombre que también estaba mucho como en el mundo de la escritura, también le gustaba todo esto, pero el man digamos que le resta un poco de importancia a los gustos o a las producciones de ella. Incluso alguna vez intercambiando cartas con el editor con el que más hablaba y que publicaba sus cosas, él le escribe en una de las cartas que él no le ha enviado ninguna producción de su esposa porque no ha hecho como nada serio y que los 2 poemarios que escribió en su juventud, bueno, no se deberían tomar mucho en cuenta porque ella todavía era una niña. Pero el man al mismo tiempo digamos que la motiva para escribir las novelas policíacas. Eso es súper importante, ¿por qué? Porque bueno, ellos lo que terminan publicando es toda una colección, pero no es cualquier colección. El propósito de esa colección de libros, que eran como novelas ideales, era brindarle a los consumidores durante la posguerra literatura de ocio. Esa literatura tenía unas características especiales, porque lo que ellos estaban buscando era que no se tratara de una literatura demasiado complicada, no debía tener un análisis político, ni mucha psicología, ni mucha trascendencia, sino que más bien se trataran de producciones que incluyeran, por ejemplo, romance, un héroe, alguna trama así medio complicadita, pero que finalmente se va resolviendo a sí misma, y por eso se dedican a estos textos policíacos y como de detectives. Lo que ellos buscan es escribir algo que sea de fácil consumo, que la gente lo quiera comprar. Y algo súper importante es que si notaron en los nombres de las obras que les mencioné, varios de esos nombres se titulan con otros lugares, ¿no? Como en el exterior. ¿Por qué? Porque una de las características importantes de esas obras es que se desarrollaran en el extranjero. Entonces, el hecho de que se desarrollaran en el extranjero hacía que funcionaran como una forma de escape de las personas a la situación complicada que estaba viviendo España en esos años por lo de la posguerra, el franquismo y demás. Pero lo que ellos crearon fue como una fuga. Estaríamos hablando de 2 características importantes. La primera es que las locaciones son extranjeras. La segunda es que no hay un análisis político, no hay una crítica política para nada. La tercera, que está alineada con lo último, es el hecho de que los detectives y como los ambientes en los que se desarrollan estos textos, por lo menos los de Mercedes, son ambientes lujosos, bien sea porque el detective central en la obra tiene relación con personas que son de la alta sociedad, ya sea en París o en los lugares en los que se va desarrollando, que son como París y Londres, o porque ellos mismos tienen dinero. Entonces, por ejemplo, en el cofre, ahí vemos que el que tiene dinero, aparentemente por lo que sugiere la obra, es el mismo detective. La cuarta característica es que estos detectives no son como un Sherlock Holmes o alguna persona así como superdotada, ¿no? Como el Dr. House, que se le presenta una situación y empieza a pensar, y a través de pensar así cosas súper inteligentes empiezan a llegar a conclusiones, sino que son más seres humanos que tal vez no se dedican completamente a ser detectives, sino que se les va dando en la vida, que las pistas van apareciendo, ¿sí? No es como que se esfuercen demasiado en buscar las pistas o en pensar en cosas racionales para llegar a las pistas, sino que van apareciendo en el desarrollo. La misma autora va poniendo esas pistas y ellos terminan resolviendo los misterios. Adicionalmente de resolver los misterios, casi siempre terminaban vinculados emocionalmente con alguna de las personajes que se presentaban en la historia. Eso también ayuda como a meterle esa parte romántica de que todo va a terminar estando bien, ¿no? Entonces hace parte de la misma narrativa de escape que quieren presentar estos autores a través de estas obras policíacas y literatura de ocio, como la llaman algunos. La última característica es súper importante porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en el título del video, es los seudónimos. Resulta que muchos de los autores y de las autoras que escribían por esos tiempos y que escribían este tipo de literatura utilizaban seudónimos. Es decir, no es que Mercedes particularmente estuviese siendo perseguida por este tipo de literatura, aunque
también un poquito, ahorita les cuento, sino que se buscaba en general en toda la literatura utilizar nombres, digamos, extranjeros, utilizar nombres que sonaran a ser de afuera, en parte para que les dieran un poco más de coherencia con el interior del texto. Es decir, si yo estoy hablando de un Bryan Adams, pero yo me llamo Esperanza Álvarez, pues tal vez no me estén creyendo tanto como si yo me llamara Rita White o algo así, ¿sí? Entonces el hecho de ponerse nombres extranjeros también correspondía como una forma de buscar que todo tuviese un ambiente de afuera. Les decía que en parte sí tiene que ver que utilizar un nombre extranjero, pero particularmente un nombre masculino. Eso se debe a que normalmente, y no es algo del franquismo, sino es algo de la historia universal, es que a las mujeres se les ha asociado más con la literatura romántica, e incluso ha pasado que muchas veces se desestima la creación por considerar que probablemente sea una cuestión autobiográfica o que sea una cuestión muy sensible, muy sentimental, porque digamos que en la construcción de lo que se supone que somos las mujeres y lo que es la feminidad hace parte el hecho de ser muy sensibles, ¿no? Entonces a las mujeres normalmente se nos asocia con literatura sentimental, novelas, cositas así dramáticas, tiernas, lindas, romance, etcétera, pero no con algo como una novela policial. O sea, eso no tendría, digamos que, demasiado sentido, de modo que para una mujer poder publicar una novela policial como lo hizo Mercedes, la forma más fácil que tenía de hacerlo era utilizando un seudónimo de hombre. No tanto para publicar, porque finalmente se publica, sino más para que sea tomado en serio y la gente compre los textos. Por último, para los autores de esta época, estamos hablando más o menos de 1940, otra de las razones para utilizar seudónimos es el hecho de que muchas veces les daba vergüenza dedicarse a este tipo de literatura, porque, como les decía, no es una literatura demasiado profunda, sino que lo que busca es vender y vender rápido. ¿Sí? Entonces el hecho de que las colecciones sean grandes, los libros son económicos, las historias son muy fáciles de leer, entonces lo que se busca es que las personas lo consuman rápido y estén comprando constantemente libros, pero no necesariamente buscan que el autor o la autora hagan como un trabajo profundo, emocional, sí, que sea como su obra cumbre. Nadie esperaba eso de esos textos. Hay un estudio que hace Carmen Camus en el que rastrea los diferentes textos que escribieron españoles y españolas en el género de literatura del oeste. Les voy a dejar el estudio aquí referenciado en la cajita de la descripción del video, sí, la que está junto al botón de suscribirse. Y ahí nos dice que 142 españoles que publicaron en este, digamos, subgénero, solamente 31 utilizaron su nombre real. Quiere decir que 111 utilizaron seudónimos. De esos seudónimos, solamente 80 fueron únicos. Los demás compartían seudónimos. Era como un poliamor pseudomático. Por ejemplo, nos habla de Antonio Vera Ramírez, que fue un escritor que se dedicó, digamos que a varios géneros. Es un ejemplo bueno de lo que acabamos de decir sobre cómo el nombre está asociado al género. Cuando él escribía sobre la literatura del oeste se hacía llamar Lou Carrigan. Para escribir cosas más románticas se hacía llamar Angelo Antonioni. Para las novelas eróticas se hacía llamar Brigitte. Para las narraciones más atrevidas se hacía llamar Tony Manhattan, y para la literatura que él sí consideraba de mayor valor se hacía llamar Anthony Michaels o Milton Hamilton. Entonces el man decía como que si él publicaba algo de alta calidad con el mismo nombre, por ejemplo con Lou, que era literatura más baratica, pues que las personas no iban a pagar lo mismo por ambos autores. ¿Sí ven? Es como que el autor ya deja de ser la persona y se convierte en otros autores que proyectan cosas diferentes. Más adelante que hablemos de la autora de Harry Potter, vamos a ver cómo funciona eso. Algo que en mi opinión es súper gracioso es que estos autores de la literatura del oeste querían sonar, además de extranjeros, querían sonar particularmente yankees. Los seudónimos en algunas ocasiones eran cosas que no tenían nada que ver con su nombre, pero en algunas ocasiones lo que hacían era transformar su nombre en español a cómo sonaría en inglés, ¿no? Como que lo traducían, pero algunas de esas traducciones eran bastante graciosas. Por ejemplo, Andrés Castillejos Osuna se hacía llamar Andrews Castle.
Y me parece gracioso porque Castle es como de Castillo, no de Castillejos. Juan Lozada Martín era John L. Martin. Y el mejor era Luis Rodríguez Aroca, que se hacía llamar Luis Rock. ¿Entienden? Rock como Aroca. Me encantaría que en los comentarios me dejaran cómo sería la versión de sus nombres si las tradujeran al inglés como hicieron estos autores super pilos. El mío sería como Hope algo. Hope to Pops.